No, ya lo tengo. Gracias. Por eso traje esta cosita. Sí, sí. A ver. Vamos a empezar con esto. Maquinaria de gran industria. El capítulo 13 de tomo 1 de Capital, que en primero tenemos que contextualizarlo. Viene en la sección cuarta sobre el plusvalor relativo. Uy, ay, se salió. No sé por qué. No pasa nada. Vamos a Bien, entonces, ¿de qué es de lo que vamos a hablar en sí? De la evolución de las esclusas en el río Rin. Vamos a aplicar el marco teórico de la revolución industrial y de la maquinaria en la gran industria en la producción capitalista. El marco teórico de una herramienta a máquina y cuáles son sus implicaciones. La evolución del río Rin a la luz de este marco teórico que vamos a desarrollar. Vamos a analizarlo y discutirlo. ¿Cuáles son los desafíos para el futuro? Resumirlo y concluir. ¿De dónde surge esto? De que si te das cuenta, en la peli de Nosferatu hay un problema incorregible. Se van en barco por esta ruta. Es tierra, no se puede. No se puede a menos que consideres la cosa esta que existe, el río Rin. Y ahí es donde me surgió esta duda. Y de ahí al investigar cuáles son las partes que componen las esclusas, surge una historia interesantísima. Pasemos primero, introducción. Perdón, hermoso, nada más una tontería, pero es importante. Rin es con H en medio, ¿no? Sí, se escribe de las dos maneras, pero sí, aquí llevamos H. Bien. Ahora sí, la transición de la manufactura a la gran industria. La transformación del modo de producción capitalista ha sido impulsada por la incorporación de medios de trabajo que, evolucionando de simples herramientas a complejos sistemas maquinarios, ha permitido abaratar la producción y reorganizar las relaciones sociales. Este marco teórico, desarrollado en torno a la transición de la manufactura a la gran industria, resulta especialmente ilustrativo para analizar la evolución de las esclusas del río Rin. A lo largo de este trabajo aplicaremos los conceptos de transformación de herramienta en maquinaria, la transferencia del valor de la maquinaria al producto y los efectos inmediatos de la mecanización sobre el trabajador para comprender cómo la modernización de las esclusas ha contribuido a la expansión y la eficiencia del transporte fluvial, elemento clave en la logística industrial europea. Bien, ¿cuál es el marco teórico de herramienta, máquina y sus implicaciones? El capítulo 13 se compone de 10 partes. Vamos a analizar, nos vamos a excluir nada más a las primeras 3. Ya no te traje fábrica, es que es muy largo. Sí. La transformación de la herramienta en máquina, la transferencia de valor y el abaratamiento del producto y los efectos sobre el objeto y el trabajador. Pasemos de esto. ¿Qué es una herramienta? La herramienta como medio de trabajo. La herramienta es un instrumento que el obrero manipula de manera inmediata. El esfuerzo físico y la habilidad del trabajador determinan la eficacia con la que la herramienta transforma el objeto de trabajo. Esta herramienta puede ser, por ejemplo, un martillo, un cincel, una aguja de coser. Ustedes podrán imaginar muchos más ejemplos. La extensión de la mano del trabajador. La herramienta se convierte en una prolongación de la fuerza muscular y de la destreza manual. El trabajador debe guiar constantemente para que cumpla su función. ¿Cuáles son las limitaciones orgánicas de estas herramientas y por qué se debió y a qué se debió la revolución industrial? El ritmo y la magnitud de la producción están sujetos a la fuerza y a la resistencia del obrero. El factor humano que se fatiga, que no es preciso al 100% y que requiere un tiempo de aprendizaje, marca el límite de la productividad. Continuemos. Después de aquí pasamos a la máquina totalmente desarrollada. Decimos que la máquina se compone de 3 partes. El mecanismo motor, que es la fuente de energía que impulsa al conjunto. El mecanismo transmisor, que toma la energía generada por el mecanismo motor y la distribuye. Y la máquina herramienta o máquina de trabajo, que es el componente que entra en contacto directo con el objeto de trabajo. Aquí lo ilustré mediante esta que genera, este mecanismo motor que genera energía a partir del agua y este Noria. mecanismo... ¿Mande? Noria, ¿no? Noria, sí, creo que sí se llama, lo había investigado, se me olvidó. Y este mecanismo transmisor que si lo notas era gigantes. Y dato curioso, el mecanismo transmisor no ha cambiado desde esa época, sigue funcionando bajo los mismos principios básicos.
Así es como se ven juntos. Este es el mecanismo motor y este es el mecanismo transmisor. Pasemos ahora a hablar un poco más de las máquinas herramientas. Bueno, primero, la figura 1 ilustra que es una máquina desarrollada. Vemos aquí el mecanismo motor, el mecanismo transmisor y la máquina herramienta o la máquina de trabajo que opera distintas herramientas sobre los objetos de trabajo. Continuemos. Bien, la aparición de la máquina herramienta revoluciona el mecanismo motor que mejora el mecanismo de transmisor. Esta es la parte crucial y el por qué Marx dice, no es que el invento de la máquina de vapor creara la revolución industrial, sino que la revolución en las máquinas herramientas generan la máquina de vapor revolucionaria. El punto de partida de la revolución industrial, que comienza en Inglaterra de finales del siglo XVIII, fue la aparición de la máquina herramienta o la máquina de trabajo, la cual operaba simultáneamente un gran número de herramientas idénticas o de tipos similares. La expansión en el uso de las máquinas herramientas dio lugar a la invención de mecanismos motores acelerados, desde la fuerza humana de caballo, del viento y del agua, hasta la máquina de vapor de James Watt. La revolución en el mecanismo motor, a su vez, condujo a mejoras e invenciones en los mecanismos de transmisión, así como a los desarrollos del medio de transporte. En medios de transporte es en lo que ahorita nos concentraremos. Yo sigo prometiendo sobre el río Rin y seguiré prometiendo sobre el río Rin. Bien, ahora tenemos que diferenciar entre cooperación simple de maquinarias y un sistema de maquinarias. ¿Qué es la cooperación simple de maquinarias? En la etapa inicial, varias máquinas herramientas funcionan de manera cooperativa, pero básica. Cada máquina opera individualmente y juntas se combinan para fabricar un producto completo. Es como si reunieras diversas herramientas que, aunque trabajan de manera paralela, no están coordinadas de forma compleja. Este diagrama ilustra la cooperación simple de máquinas homogéneas. Tenemos una máquina A que realiza un producto, otra máquina A que realiza el mismo producto, otra máquina A que realiza el mismo producto y así sucesivamente. No podemos nombrarlas de otra manera porque, como dice el diagrama, son homogéneas. Bien, ¿qué es un sistema de máquinas? En el siguiente nivel se establece una división de trabajo entre máquinas. Aquí, distintas máquinas se especializan en etapas específicas del proceso productivo. La salida de una máquina se convierte en la entrada de otra, formando una cadena de producción interconectada y organizada. Esta coordinación entre máquinas es similar a la división del trabajo de una manufactura, pero se aplica de manera objetiva y técnica. Este diagrama nos puede ilustrar qué es un sistema de máquinas, donde tenemos una materia prima que pasa por la máquina A, que produce algo que a su vez es la materia prima de la máquina B, y así sucesivamente hasta nuestra maquinaria. Ahora, ¿qué es un sistema automático de maquinaria? Finalmente se alcanza el grado máximo de automatización. En esta etapa, cada herramienta es capaz de realizar todas las operaciones necesarias para transformar la materia prima, requiriendo la intervención humana solo para supervisión y ajustes mínimos. Un mecanismo central, a través de un sistema de transmisión, comunica el movimiento a todas las máquinas, creando un autómata coordinado. Es muy interesante ese concepto, pero no nos va a dar tiempo de analizarlo a profundidad. Esto permite que el proceso productivo sea continuo y casi totalmente independiente del obrero. Aquí tenemos un tercer diagrama que nos va a ilustrar este hecho. Híjole, si se quita esta cosa me haría un favor. Híjole, si no me lo tapa. A ver, espérenme un poquito porque ya la tengo. Ahí está. Porque me tapaba las máquinas. Sí, perdónenme. Ahí está. Sí, ahora sí lo tenemos. El maquinismo automatizado. Tenemos un dispositivo automático central que a través de un mecanismo transmisor trabaja con diferentes máquinas herramientas A, B, C y hasta la N. Entonces, nuestro producto que ilustramos con este puntito se transforma. Vamos así. Sigamos con la siguiente sección del libro. ¿Cómo la adopción de la maquinaria afecta la formación de valor de un producto? Número 1.
Aumenta la productividad y reduce el valor individual del producto. Los capitalistas adoptan la maquinaria porque esta incrementa la capacidad productiva, permitiendo fabricar una cantidad mucho mayor de productos con el mismo o incluso menor aporte de trabajo vivo. Debido a esta mayor productividad, el valor individual de cada mercancía baja en comparación con su valor social, lo que posibilita obtener un plusvalor extra o un plusvalor extraordinario y ampliar la cuota de mercado mediante precios más bajos. Distribuye, el valor de la máquina se distribuye. No. De una máquina no se saca plusvalor. Te refieres al plusvalor de quien lo trabaja. Sí. De quien trabaja la maquinaria. Dice, posibilita obtener un plusvalor extra, no genera un plusvalor extra. De acuerdo. Discúlpeme si no fue suficientemente claro. No, discúlpame por pedirle explicación. Aunque la maquinaria tiene un valor total elevado, ya que incorpora mucho trabajo muerto o capital constante, su durabilidad es mayor y se utiliza para producir una enorme cantidad de productos. Esto significa que, de forma relativa, se transfiere muy poco valor de la máquina a cada unidad de producto. Si excluimos esta parte, la máquina actúa entonces como una fuerza natural, es decir, que se utiliza gratis en términos relativos. ¿Cuáles son los límites capitalistas para la evolución de la maquinaria? Esta parte podría sonar muy obvia, pero el capitalista solo adoptará la maquinaria cuando el ahorro en el coste de la fuerza de trabajo sea mayor que el incremento en el valor transferido por la máquina. Si la máquina se adopta de manera generalizada, el valor social de los productos bajará, lo que refuerza el efecto de abaratar precios y aumentar el plusvalor relativo. Continuemos. ¿Cómo se ve la maquinaria en el proceso de trabajo y en el proceso de valorización? Nos dice Marx que la maquinaria entra desde ya al proceso de trabajo, pero en el proceso de valorización va dando solamente una parte muy pequeña de él. Uy, perdón, es que no entiendo esto. Ya está, no pasa nada. Bien, ahora, el diagrama que nos ayudará a ilustrar esta parte. Tenemos aquí el valor del capital totalmente íntegro. Se separa en C de capital constante y en B de capital variable, que es la fuerza de trabajo. Bien, la maquinaria transfiere su valor por el desgaste. Se ilustra aquí con este momento en el que se va subiendo y seguirá subiendo y seguirá subiendo y seguirá subiendo cuánto aporta la máquina cada vez. En cada proceso de trabajo, además, las materias primas también aportan su valor y se genera un proceso de transformación y procedimiento. Esto mediante el uso de la fuerza de trabajo entre el trabajo concreto, esta parte, y el trabajo abstracto. Marx separa ahora el valor del producto en 4 partes: el valor transferido de la máquina, el valor transferido de la materia prima, el valor reproducido de la fuerza de trabajo y el plusvalor nuevo producido. Continuemos. ¿Cuál es la importancia del uso de la maquinaria desde una perspectiva histórica humana? La aplicación técnica de la ciencia natural al proceso de producción. El proceso de trabajo en la gran industria es un proceso social. La maquinaria que domina a los individuos que trabajan. Empezamos por eso porque es muy interesante. Bajo la producción capitalista, dado que los medios de producción asuman la forma de capital y la máquina solo se emplea en la medida en que es útil para la producción de plusvalor, la importancia histórica humana del uso de la maquinaria se manifiesta en la forma distorsionada de una maquinaria que domina a los individuos que trabajan. Continuamos. El proceso de trabajo es un proceso social. El proceso de trabajo en la gran industria, que emplea medios de producción de enorme magnitud, ciclopeos, diría Marx en este capítulo, es un proceso profundamente social que solo puede formarse mediante la cooperación de un gran número de trabajadores. Es decir, es un trabajo social. De este modo, el proceso de trabajo deja de ser disperso e individual para convertirse. Independientemente de cómo cambie en el futuro la forma concreta de la industria, esta solo se puede desarrollar mediante la ciencia natural y su aplicación en el proceso de producción.
la ciencia ahora trabaja para la gran industria, es lo que nos dice Marx. Con la gran industria, el proceso de producción empieza a transformarse en un proceso mediante el cual la naturaleza es controlada científicamente. Vamos a pasar ahora con la tercera y última parte. Esta parte ya nada más son dos. La adopción de la industria mecanizada y en particular del sistema de máquinas afecta profundamente al obrero, modifica su posición dentro del proceso productivo, que es de lo que trata esta diapositiva, como las... Ay, Dios mío, no sé por qué me sigue pasando esta cosa. Pero aún así agradezco mucho la pregunta, está muy padre usarla. Ahora sí, ¿cómo las condiciones en que se realiza este trabajo? La desvalorización y la ampliación del material humano de explotación ayuda al uso de mano de obra femenina e infantil, lo que permite emplear trabajadores que antes eran marginados, como las mujeres y los niños. Esto hace posible que toda la familia participe en el proceso productivo, lo que distribuye el costo del sustento familiar entre más miembros y reduce el valor individual de la fuerza de trabajo. Este es un hecho que se sigue viendo hasta nuestros días. Seguimos soñando con ese pasado imaginario donde el valor de la fuerza de trabajo del padre de familia alcanzaba para toda. ¿Cuáles son las consecuencias sociales de esto? Este mecanismo de desvalorización no solo incrementa la base de trabajadores explotables, sino que tiene efectos negativos como la degradación moral e intelectual, el aumento de la mortalidad infantil y la conversión del obrero varón, padre de familia, en un coordinador o en un tratante de esclavos. Es literalmente la expresión que... El padre patrón. Rompiendo así la resistencia que éste ofrecía espuriamente en la manufactura. Ahora, ¿cuál es el siguiente afectación al obrero? Que se le prolonga la jornada laboral. Marx para esto nos habla del desgaste físico y del desgaste moral de la maquinaria. El desgaste moral de la maquinaria se refiere a que si se inventa una máquina más nueva que la que tú estás usando, tu máquina se desvaloriza. Se devalúa. Todavía sirve. Disculpen, chavos. Por lo que para poder generar este plusvalor extra, el capitalista se ve necesario, se ve con la necesidad, era la palabra que buscaba, a prolongar la jornada laboral para que su máquina esté trabajando las 24 horas del día si es que es posible. Y por último, si eso no se puede por las leyes de regulación fabril, la intensificación del trabajo dentro de una jornada limitada, que acelera el ritmo laboral y gracias a esta intensificación, 10 horas de trabajo pueden contener lo que antes se hacía a un ritmo normal en 12. Terminamos el marco teórico. Vamos a ver si funciona ahora con el río Rin, o cómo se va desde Suiza hasta Alemania por un barco. El río Rin ha sido históricamente una ruta comercial vital para Europa, facilitando el transporte de materias primas y productos manufactureros a lo largo de 6 países, desde los Alpes suizos hasta el Mar del Norte. La evolución de sus esclusas ejemplifica en el ámbito del transporte fluvial el proceso general de transformación del modo de producción que se observa en la gran industria. Esta evolución se puede entonces analizar en 3 etapas que reflejan el paso de la cooperación simple de herramientas a un sistema completamente automatizado. Ustedes ya saben de lo que hablo porque ya lo vimos. Bien, entonces, en sus inicios las esclusas del río Rin se operaban de forma manual. Si lo ven, esto es pequeñísimo, apenas es una lancha de ancho. Y así eran las esclusas en la época medieval. ¿Cuál es el problema? Las limitaciones orgánicas de las que ya nos hablaba Marx. El proceso depende directamente de la fuerza y habilidad de cada trabajador, lo que establece límites en la eficiencia y en la capacidad de producción logística. Continuemos. La transición de un sistema de maquinaria a la cooperación organizada. Luego, la siguiente evolución ya con la maquinaria se ejemplifica con esta foto. Es una foto moderna, nada más les tengo que avisar, pero por lo que investigué así se realizaba.
pues tienen que ser modernas, si no, no estaría puro en HD, ¿no? Pero ese no es el punto. El punto es que se incorporan dos cosas, mecanismos motores y los transmisores. Así. Luego, la máquina herramienta se aplica al transporte y la cooperación y la división del trabajo se da también entre estas máquinas. Pasemos rápidamente a leer esto. Así como en la gran industria, la transformación de una herramienta en una máquina requiere un mecanismo motor que aporte la fuerza motriz y un mecanismo de transmisión que regule y distribuya el movimiento, las esclusas del río Rin comenzaron a incorporar sistemas hidráulicos y mecánicos para accionar a torcuerdas. La transición consistió en transformar los dispositivos manuales en sistemas automatizados, donde máquinas herramientas específicas se encargaron de realizar operaciones precisas, tales como ajustar los niveles de agua y sincronizar el paso de las embarcaciones. Tal vez tengo un problema, no les he explicado cómo funciona una esclusa, ¿sí? Para eso, ilustrémonos en este ejemplo. Lo que hace la esclusa es nivelar el nivel de agua. Si se dan cuenta, aquí abajo debe de existir un desnivel. Lo que hace la esclusa es sacar toda este agua a esta parte para permitir que el río pase. Y luego eleva el nivel del agua de esta parte para permitir que el río continúe, que el barco continúe su camino. Creo que usted vio por barco en una de estas. Si es así, discúlpeme. Continuemos. Esta transformación se refleja en la capacidad de producir un mayor volumen de transporte con menor intervención del factor humano, reduciendo las limitaciones orgánicas y distribuyendo el valor de la maquinaria entre un gran número de mercancías transportadas, lo que paralelamente reduce el costo unitario del servicio logístico. Ahora, ¿cómo se ve un sistema automatizado de maquinaria y cómo impacta en la producción y en el trabajo? Si notan este barquito, esto es una alberca. Es gigante esa cosa y ya ni siquiera se alcanzan a ver aquí las personas, pero les juro que aquí hay, por ejemplo, unas sillas de plata. Bien, la etapa más avanzada en el río Rin se caracteriza por la completa automatización del sistema de esclusas. En este nivel, las esclusas operan como un sistema integrado en el que un dispositivo o una automata central, que ya les dijimos, deberíamos leerlo, pero es que es muy largo. A través de un mecanismo de transmisión, coordina el funcionamiento de todas las unidades. La intervención humana se reduce a la supervisión y al mantenimiento. De forma similar a como en una fábrica mecanizada, el obrero actúa sobre solamente las tareas de asistencia ulterior. La maquinaria, en este caso el sistema automatizado de esclusas, participa en su totalidad en el proceso de transformación del recurso natural, el agua y la regulación del flujo, y solo transfiere parcialmente su valor a través de la depreciación o desgaste. Esto permite abaratar el coste de transporte. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mercaderes que se transportaban sobre estas esclusas, un comienzo de las mercancías transportándose y ya no se usa solamente para el transporte de mercancías, que sí se usa, sino que se usa como de forma recreativa para transporte de pasajeros y vacaciones en este caso. Ahora, les voy a poner un video, espero se escuche. Pero es que de veras es muy interesante cómo impacta entonces el sistema automático de maquinaria en la producción y en el trabajo. Y esto ya es más moderno. Espero se pueda visualizar. Río, una de las rutas comerciales más importantes de Europa, une 6 países desde los Alpes suizos hasta el Mar del Norte, y por él se transportaron unas 155 millones de toneladas de mercancía el año pasado. Pero está en problemas. Este punto sale en las noticias casi todos los años, ya que por las sequías de verano el agua ha llegado a niveles peligrosamente bajos, y esto dificulta el paso de los barcos. Las empresas a lo largo del río se ven obligadas a adaptarse a la nueva realidad, y las autoridades de Alemania están explorando formas de reestructurar partes del río que se han vuelto particularmente difíciles de navegar durante los periodos secos. Pero las preocupaciones sobre los posibles efectos secundarios han retrasado esos esfuerzos. Así que las empresas se las están ingeniando ahora.
La empresa química BASF quiere desviar la logística a trenes y camiones. El fabricante de plásticos Covestro tiene planes de contingencia que pueden trasladar parte de la producción a Bélgica. ¿Qué es lo que vemos ahora? Que la maquinaria de la gran industria ya no solo afecta al obrero en sí, también afecta a su entorno, al medio de reproducción, al medio ambiente. Este ejemplo nos muestra que, aunque la modernización automatizada de los esclusas permite una gran eficiencia, el sistema capitalista debe enfrentarse a la interacción entre tecnología y condiciones naturales, lo que puede forzar a una reestructuración constante y generar nuevas contradicciones en el proceso productivo. El río Rin se está secando. El río Rin, que se usa desde la época medieval para transportar mercancías, ya no tiene agua. Pero también por el calentamiento del planeta. Justamente a causa del calentamiento global. Entonces, ¿qué concluimos? Que la evolución de las esclusas del río Rin ilustra perfectamente el marco teórico de la transición de la manufactura a la gran industria y también nos permite ver qué es lo que pasa en un momento después que ya a lo mejor y no pudo analizar Marx, pero ya se veía el desgaste de los recursos naturales. Muchas gracias. Bravo, Raúl, excelente, excelente. Un trabajo muy prolijo, muy profundo, muy extenso. Te lo agradezco muchísimo. Qué bonita presentación. Qué bonita presentación. Aparte, él tomó un problema actual, un problema real, como una ejemplificación de... Eso prueba la vigencia de Marx. Pero bueno. Te vamos a invitar cuando hablemos de su vigencia para que expongas, Raúl. Qué bonito, qué bonito. Adelante. Presentar una sección más reducida de esta. No, Ahora sí, está el lindo. turno de preguntas, Qué lindo. de comentarios, Qué lindo. de críticas constructivas y de aportaciones monetarias. Excelente, excelente. Bueno, ya. Qué ingenioso, Raúl. Pero si de verdad quieren preguntar algo, aquí estoy. Si no, también está la profesora, que ambos nos suponemos como dominantes del tema. Ay, qué bonito. Genial, genial, Raúl, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No creen? No tenemos. Frente cuando quiere. Ya. A ver, yo quería interrumpirte para hacer comentarios que hubiesen podido resultar oportunos, pero estabas tan concentrado en la exposición que temía hacerlo. Déjame entonces traer maestro para anotarlos. No. Yo lo que quisiera de mi tesis